te voy a contar algo que todavía me cuesta procesar, y eso que han pasado ya varias semanas. No sé si alguna vez te ha pasado eso de estar en el lugar correcto, en el momento exacto, pero escuchar algo que desearías no haber oído nunca. Eso fue lo que me pasó a mí. Y desde entonces, todo cambió. Era un viernes por la noche. Cena en casa con amigos, algo muy de pareja estable de barrio madrileño. Éramos 6, Laura, mi mujer, su amiga Clara, su marido Tony, y unos vecinos nuevos que vivían en el portal de al lado, Lucía y Álvaro. Gente maja, muy normal. Vino, risas, tapas, todo perfecto. Yo había hecho unos solomillos al Pedro Ximénez que me salieron cojonudos, y Laura estaba encantada. Me acuerdo porque fue la última vez que la vi sonreírme con naturalidad. La cosa es que después de cenar, Clara sugirió jugar al yo nunca. Ya sabes, ese jueguecito de beber cuando alguien dice algo que tú sí has hecho. Todos se rieron, yo pensé que era una chorrada, pero como ya íbamos por la tercera botella de Rioja, pues adelante. Yo nunca he besado a alguien en el trabajo, dijo Clara. Risas. 2 bebieron. Hasta ahí, normal. Yo nunca me he liado con el ex de una amiga, soltó Lucía. Risas nerviosas. Laura no bebió. Importante eso, luego entenderás por qué. Y entonces, Tony, el marido de Clara, suelta, yo nunca he estado con alguien casado. Silencio. Y Laura, bebió. Lo hizo sin dudar. Sin risa. Sin mirar a nadie. Solo alzó su copa y bebió. Tranquila. Como quien confiesa algo y se libera. Yo me quedé quieto, con la copa en la mano y el corazón en la garganta. Pensé que era una broma. O que no había entendido bien la frase. Pero no. La vi. Vi esa mirada que te clava a alguien que sabe lo que hace. Laura, pregunté con una sonrisa medio congelada, como esperando que se riera y dijera es broma. Nada. Solo se encogió de hombros y siguió bebiendo. Fue un segundo. Un gesto. Un puto trago. Pero lo supe. Algo no cuadraba. Algo que llevaba tiempo ahí, agazapado entre cenas, domingos de peli y manta, y cafés a media tarde. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento, sentí que me acababan de meter en una historia de la que era el único que no conocía el guión. La noche siguió. Entre bromas. Entre copas. Pero yo ya no estaba ahí. Estaba haciendo cálculos mentales. Volviendo hacia atrás. Pensando en las veces que Laura había llegado tarde, las veces que había dormido con el pijama puesto y sin darme un beso. Las risas forzadas. El no tengo ganas dicho cada vez con menos paciencia. Cuando todos se fueron, me quedé recogiendo la cocina mientras ella se desmaquillaba en el baño. No dije nada. No esa noche. Me acosté con una sensación rara. No de celos. No de rabia. Más bien, vértigo. Como cuando vas a bajar una escalera a oscuras y el pie no encuentra el siguiente escalón. Todavía no sabía la verdad, pero ya me olía que esa copa de vino había sido algo más que una simple anécdota. Y lo que vendría después, bueno, eso sí que no lo vi venir. Pasaron 2 días después de esa cena y no le dije absolutamente nada. Me costó, no te creas. Tenía un nudo en el estómago constante, como cuando sabes que algo va mal pero no tienes ni idea de qué es exactamente. Es como vivir con una alarma interna que no para de sonar pero sin saber dónde está el incendio. Laura actuaba normal, o al menos eso intentaba. Me hablaba como siempre, me preguntaba qué tal el trabajo, me mandaba algún meme estúpido por WhatsApp como si nada hubiese pasado. Pero yo ya estaba fuera de esa normalidad. Algo se había roto, y aunque no sabía exactamente el qué, tenía claro que no era una tontería. Cuando una mujer bebe en un juego diciendo que ha estado con un hombre casado, y luego no dice ni una palabra más, no es una casualidad. Eso no es una risa entre amigos.
Eso es un aviso. No soy de los que se ponen a investigar como un loco, no soy celoso por naturaleza, ni me creo detective, pero necesitaba una respuesta. No quería entrar en su móvil, ni revisar cosas personales, porque sabía que si hacía eso, me estaba convirtiendo en una persona que no era. Así que hice algo mejor, esperé. Observé. A Laura se le olvidaba que yo también podía ser paciente. Empezaron a notarse los detalles. Días raros. Cambios de humor. Se arreglaba más entre semana, se duchaba antes de acostarse aunque no saliera, guardaba su ropa interior nueva en un cajón distinto. Y sobre todo, lo que más me jodía, es que me hablaba con una condescendencia que antes no tenía, como si de repente se sintiera por encima de mí, como si supiera algo que yo no y le diera pena verme ahí, tan tranquilo, sin saberlo. El jueves de esa misma semana me pidió salir con Clara a tomar algo. Me dijo que era una noche solo de chicas. Le dije que perfecto, que lo disfrutara, y cuando salió por la puerta me quedé pensando si realmente se creía que yo era tan tonto como para no ver lo que estaba pasando. Me fui a la cocina, abrí una cerveza, y me senté en la mesa a pensar. No iba a seguir así. Tenía que hacer algo. No podía seguir en esa ambigüedad de sospecha constante. No se trataba de que ella tuviera o no una aventura, se trataba de que yo ya no confiaba en ella. No confiaba en sus palabras, en su mirada, en sus horarios, en sus vuelvo en un rato. Y cuando se rompe la confianza, el resto se cae como fichas de dominó. Esa noche volví a hacer algo que no hacía desde hacía meses, salí solo. Me fui a un bar de toda la vida cerca de Lavapiés, uno de esos sitios donde los camareros ya ni te preguntan lo que vas a tomar porque siempre pides lo mismo. Me senté en la barra y estuve una hora sin tocar el móvil, simplemente mirando alrededor, observando a la gente, pensando. Y ahí, entre conversaciones ajenas y vasos de tubo medio vacíos, me vino a la cabeza la única persona que podía decirme algo sin que Laura sospechara nada, Clara. No porque fuera de fiar, sino porque es de esas personas que disfrutan teniendo secretos y sintiéndose importantes, y sabía que si la pillaba con el ego justo, podía soltar algo. La escribí al día siguiente por la mañana, un mensaje simple, ¿te tomas un café conmigo esta tarde? Tardó en contestar, pero aceptó. Nos vimos en una cafetería del centro. Ella llegó con gafas de sol aunque era un día nublado y con ese aire de que todo lo sabe pero no lo puede contar. Hablamos de cosas banales al principio, de lo de siempre, del trabajo, del tráfico, de lo mal que está todo. Yo me hice el ingenuo, el marido simpático que quiere entender mejor a su mujer. En un momento dado le solté, oye, la otra noche, cuando Laura bebió en Odell, yo nunca, ¿era coña o lo decía en serio? Clara sonrió, bajó la mirada y dio un sorbo al café. No contestó enseguida, y ese silencio fue suficiente para saber que venía algo feo. Finalmente dijo, Diego, no es mi asunto, pero, si quieres un consejo, habla con ella directamente. Le insistí. Le dije que necesitaba saberlo, que no podía vivir con esa duda, que lo que menos quería era montar una escena, que solo necesitaba entender qué estaba pasando. Y entonces soltó la frase que me dejó helado, solo te digo que la historia no fue con alguien del trabajo. Me quedé callado. No sé si fueron 5 segundos o un minuto, pero sentí que la sangre me bajaba a los pies. Entonces, ¿con quién fue?, le pregunté. Clara dudó. Me miró como quien está decidiendo si soltar la bomba o no. Finalmente murmuró, ¿lo conociste? Es alguien del círculo. ¿Cuál círculo?, pregunté. Y ahí fue cuando lo soltó, es Álvaro. El vecino nuevo. Me costó tragar saliva. Álvaro. El tipo que vivía puerta con puerta. El que vino a cenar a nuestra casa. El que me pidió prestada una escalera. El que me hablaba del atleti mientras sacábamos la basura. Ese hijo de puta. Clara no dijo mucho más. Se limitó a decir que no sabía si seguía pasando, que ella solo sabía que pasó. No supe si creerle todo o no,
pero ya daba igual. Lo había oído. Lo había sentido. Todo encajaba. El cambio de humor, las excusas, las ganas de salir, el exceso de perfume. Todo. No era un error. Era Álvaro. Mi vecino. El tipo que me daba la mano y miraba a mi mujer con los mismos ojos con los que yo la miraba hace años. Volví a casa esa noche con un temblor interno difícil de explicar. Laura aún no había vuelto del trabajo. Me senté en el salón con la televisión encendida pero sin sonido. Miraba la pantalla sin ver nada. Solo escuchaba mi respiración, rápida, contenida, como si el aire me costara el doble. Cuando entró por la puerta, sonrió y dijo, ¿todo bien? La miré. Asentí. Sí, todo perfecto. No le dije nada. Aún no. Sabía que ese momento tendría que llegar. Pero no sería esa noche. Porque esa noche, por primera vez, no dormí en la misma cama con ella. Me quedé en el sofá. Y no fue porque me doliera. Fue porque ya estaba pensando cómo iba a devolvérsela. Y no hablo de venganza impulsiva. No. Hablo de algo más calculado. Más frío. Y eso, amigo, te lo contaré en la próxima parte. Porque ahí empieza la guerra. No lo planeé durante días ni escribí un guión mental como hacen en las películas, simplemente llegó el momento porque ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, porque cuando convives con alguien a quien ya no reconoces, cada gesto cotidiano se convierte en una provocación silenciosa que te va desgastando por dentro sin darte cuenta. Era martes, sobre las 9 de la noche, Laura estaba en la cocina preparando algo para cenar, moviéndose con esa tranquilidad falsa que había adoptado últimamente, como si todo estuviera bajo control, como si yo siguiera siendo el mismo de antes, y yo estaba sentado en el salón, con la chaqueta puesta, mirándola sin que ella se diera cuenta, repasando mentalmente cada vez que ese vecino había cruzado nuestra puerta, cada sonrisa, cada comentario amable, cada vez que me había dado la mano. Sabiendo perfectamente lo que hacía a mis espaldas. Entré en la cocina y me apoyé en la encimera sin decir nada, observándola mientras cortaba verduras con una calma que me parecía ofensiva, hasta que ella levantó la vista y me preguntó si me pasaba algo, con ese tono suave que usaba cuando quería aparentar normalidad, y en ese momento supe que no podía seguir conteniendo nada más, que si no hablaba en ese instante iba a acabar explotando de la peor manera posible. Le dije que necesitábamos hablar, que se sentara, que dejara el cuchillo, y al principio se rió un poco, nerviosa, diciendo que siempre decíamos eso cuando queríamos discutir por una tontería, pero cuando vio mi cara entendió que no era una de esas veces y se sentó frente a mí en la mesa, cruzando las piernas, con los brazos apoyados, esperando. No levanté la voz al principio, porque no lo necesitaba, le pregunté directamente desde cuando se estaba acostando con Álvaro, sin rodeos, sin preguntas previas, sin calentamiento, y fue como si le hubiera soltado un bofetón verbal porque se quedó completamente quieta, con la mirada clavada en la mesa, respirando hondo, y ese silencio fue la confirmación definitiva de todo lo que ya sabía. Le repetí la pregunta, un poco más alto, y entonces empezó a hablar, primero despacio, luego atropellándose, diciendo que no era tan simple, que no sabía cómo había pasado, que no quería hacerme daño, que no había sido planeado, y yo la interrumpí porque no quería escuchar excusas antes de escuchar la verdad. Le dije que me mirara a la cara cuando hablara, que tuviera al menos ese respeto después de todo, y cuando levantó la vista vi algo que no había visto nunca en ella, una mezcla de culpa y desafío, como si en el fondo estuviera cansada de fingir, como si una parte de ella estuviera aliviada de que todo saliera a la luz. Me dijo que había empezado hacía unos meses, que había sido algo esporádico, palabra que me dio ganas de reír de puro asco, que se habían visto pocas veces, que no significaba nada, que no estaba enamorada, que yo seguía siendo su marido y que no quería perder lo nuestro. Ahí fue cuando perdí la calma. No le grité, pero mi voz cambió, se volvió dura, seca, sin espacio para la comprensión, y le dije que no me insultara con esas frases hechas, que no me tratara como a un imbécil,
Que no me hablara de esporádico cuando se había acostado con un tipo que vivía pared con nosotros, cuando me veía a los ojos cada día sabiendo lo que hacía, cuando me había mentido durante meses sin el menor remordimiento. Le pregunté si alguna vez había pensado en mí antes de cruzar esa línea, si había pensado en nuestra casa, en nuestra vida, en todo lo que habíamos construido juntos, y su respuesta fue lo que más me dolió de toda la conversación, porque me dijo que sí, que había pensado en todo eso, pero que aún así lo había hecho. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina, gesticulando, diciendo que se sentía sola, que nuestra relación llevaba tiempo apagada, que yo estaba siempre cansado, que ya no la miraba igual, que necesitaba sentirse deseada, y yo la escuchaba con una mezcla de incredulidad y rabia, porque estaba usando argumentos que nunca había puesto sobre la mesa antes, problemas que nunca había querido hablar conmigo pero que ahora sacaba como justificación. Le dije que no era justo, que si había algo que no le gustaba tenía boca para decirlo, que el silencio no daba derecho a traicionar, que sentirse sola no justificaba acostarse con otro hombre y menos aún con alguien tan cercano. En un momento dado me dijo algo que terminó de romper cualquier posibilidad de entendimiento inmediato, me dijo que con él se sentía viva, que no era solo sexo, que hablaban, que se reían, que la hacía sentir diferente. Y cuando escuché eso sentí una presión en el pecho difícil de describir, no porque me comparara, sino porque se permitiera decirlo en voz alta, en nuestra cocina, en nuestra casa, como si fuera una conversación más. Golpeé la mesa con la mano abierta, no para intimidarla sino porque necesitaba descargar algo, y le dije que parara, que no quería escuchar más detalles, que ya había cruzado suficientes límites. Ella se echó a llorar entonces, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo, de darse cuenta de que todo se estaba desmoronando de verdad, y empezó a pedirme perdón, a decir que había sido un error, que estaba confundida, que no quería perderme, que podíamos arreglarlo si los dos poníamos de nuestra parte. Yo la miré durante unos segundos que se hicieron eternos, intentando reconocer a la mujer con la que me había casado, buscando algún rastro de sinceridad que me permitiera aferrarme a algo. Pero lo único que veía era a alguien que quería las consecuencias mínimas de sus propias decisiones. Le pregunté si él sabía que yo ya lo sabía todo, y negó con la cabeza, diciendo que no quería hacerme más daño, que no quería que se armara un escándalo, y ahí fue cuando entendí que seguía pensando más en protegerse a sí misma que en reparar lo que había roto. Le dije que no se preocupara, que de eso ya me encargaba yo, que no iba a montar un circo, pero que tampoco iba a quedarme quieto esperando a que decidiera qué hacer con su vida. La conversación siguió durante horas, dando vueltas, con reproches de ida y vuelta, con silencios largos, con momentos en los que parecía que íbamos a calmarnos y otros en los que la tensión volvía a subir, hasta que en algún punto me di cuenta de que ya no estaba discutiendo para salvar nada, estaba discutiendo para entender hasta qué punto había cambiado todo, y cuando asumí eso sentí una especie de calma extraña, una lucidez fría que me permitió tomar decisiones sin temblar. Le dije que esa noche dormiría fuera, que necesitaba pensar, que no quería verla, que no quería seguir escuchando explicaciones que solo servían para aliviar su conciencia, y no intentó detenerme cuando cogí las llaves y salí por la puerta, lo cual fue otra confirmación silenciosa de que algo se había roto más allá de lo reparable. Bajé las escaleras despacio, saludé al portero como cualquier otro día, y cuando salí a la calle respiré hondo, no porque me sintiera mejor, sino porque por primera vez desde hacía semanas tenía claro cuál era el siguiente paso. No iba a suplicar, no iba a rogar, no iba a aceptar medias verdades ni promesas improvisadas, y tampoco iba a permitir que el único que pagara el precio de todo aquello fuera yo. Esa noche empezó algo distinto, algo que no tenía que ver con reconciliaciones ni con perdones rápidos, sino con poner las cosas en su sitio, aunque para ello tuviera que ensuciarme las manos emocionalmente más de lo que habría querido. Y lo peor, o lo mejor, según cómo se mire, es que ella todavía no sabía hasta qué punto estaba dispuesto a llegar. Esa noche dormí en el sofá del piso de un compañero de trabajo, Mario, que vive solo en un apartamento cerca de Embajadores. No le conté gran cosa,
Solo le dije que había tenido un problema en casa y que necesitaba un lugar donde quedarme unos días. No hizo preguntas, lo cual agradecí, porque en ese momento no estaba listo para hablar con nadie, ni con amigos, ni con familia, ni con extraños. Estaba procesando cada palabra de lo que Laura me había dicho, cada gesto de esa conversación, cada excusa, cada frase suya que ahora me parecía parte de un guión mal ensayado. Lo peor no era la infidelidad en sí, aunque eso ya era suficientemente duro, lo peor era que lo había hecho con Álvaro, un tipo al que había dejado entrar en mi casa sin sospechar nunca nada, alguien que me saludaba cada mañana como si nada, como si no estuviera metido en mi vida hasta un punto que ni siquiera yo imaginaba. Al día siguiente me desperté temprano, sin haber dormido casi nada, con la cabeza llena de ideas que no terminaban de formar un plan, pero con una certeza clara. No iba a quedarme con los brazos cruzados esperando a que Laura decidiera cómo manejar su doble vida. No iba a ser uno de esos tipos que se tragan todo en silencio mientras los demás hacen lo que quieren. Decidí que era hora de tomar las riendas, no desde la rabia ni desde la desesperación, sino desde la necesidad de poner un punto final que tuviera sentido para mí. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. Me lo había recomendado mi hermano hace un par de años, cuando él estuvo a punto de separarse. No era barato, pero en ese momento el dinero era lo que menos me importaba. Pedí una cita para el mismo día por la tarde y me la dieron sin problema. El despacho estaba en el barrio de Salamanca, todo muy formal, muy frío. Me recibió una mujer que no tendría más de 40 años, profesional, directa, que me preguntó qué quería hacer. Le conté todo con un tono neutro, sin dramatismo, como si le hablara de otra persona. Me dijo que, por las condiciones del piso, y al no haber hijos ni una hipoteca compartida, el proceso podía ser rápido si ambas partes cooperaban, pero que en casos como el mío había formas de presionar para que ciertas condiciones se inclinaran a mi favor. Me explicó las implicaciones legales de un divorcio en el que se pueda demostrar una infidelidad, no por moral, sino por estrategia. Le dije que sí, que tenía la intención de reunir pruebas, no para arrastrarla por los juzgados, sino para poder negociar desde una posición de fuerza. Me recomendó un detective privado con el que trabajaba a menudo. Me dio su número y me dijo que no necesitaba mucho, unas cuantas fotos, un par de testimonios, algo que no dejara lugar a dudas. Salí de ahí con un sobre lleno de documentos para firmar y con una idea cada vez más clara de lo que tenía que hacer. Esa misma noche contacté al detective. Se llamaba Sergio, hablaba poco y escuchaba mucho, que es justo lo que necesitaba. Nos vimos en un bar discreto al sur de la ciudad. Le expliqué todo sin dar demasiados rodeos. Le dije que no buscaba escándalos, que solo quería pruebas claras, que confirmaran lo que ya sabía. Me pidió detalles, horarios, lugares donde ella podía estar viéndose con él. Le dije que los jueves eran sospechosos, también algunos martes, y que Álvaro trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Me preguntó si tenía alguna forma de saber cuando Laura no estaba realmente en la oficina. Le dije que no, que eso era parte del trabajo que él tenía que hacer. Me aseguró que en menos de una semana podría tener algo y que me mantendría informado sin exponerme. Nos dimos la mano, le pagué por adelantado y me fui a caminar sin rumbo, pensando en cómo había acabado metido en esa situación. Mientras tanto, Laura me escribió varios mensajes preguntando si estaba bien, diciéndome que estaba dispuesta a hablar, a explicarme mejor las cosas. Me dijo que lo sentía, que no quería que esto terminara mal, que todavía podíamos arreglarlo. No le respondí. No porque quisiera castigarla con el silencio, sino porque cada palabra suya ahora me sonaba vacía, como un intento más de controlar el daño sin enfrentar las consecuencias reales. No se puede construir nada con alguien que solo quiere salvar lo que le conviene. No me interesaban sus razones, ni sus versiones, ni su miedo a quedarse sola. Yo ya había tomado una decisión, y no iba a cambiarla. El viernes por la mañana Sergio me mandó un mensaje corto: lo tengo. Me citó en su oficina, un lugar pequeño en un tercer piso sin ascensor.
Me mostró un dossier con varias fotos en las que se veía claramente a Laura entrando al edificio de Álvaro a media tarde, sin bolsa, sin carpeta, sin nada que indicara que era una visita de trabajo. En una de las fotos salía él abriéndole la puerta. En otra, horas después, ella salía sola, con la ropa algo desordenada, peinándose mientras caminaba. No había duda. Me preguntó si quería algo más. Le dije que no, que con eso bastaba. No me hizo sentir mejor ver esas imágenes, no sentí alivio ni satisfacción, pero al menos ya no había espacio para el autoengaño, ya no podía decirme que tal vez estaba exagerando. Tenía la verdad frente a mí, impresa en papel, en alta resolución. Esa noche volví a casa. Entré como si nada, me quité los zapatos, saludé con normalidad. Laura estaba en el salón, viendo una serie que siempre decía que quería ver conmigo pero que al final terminaba viendo sola. Me miró sorprendida, preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me senté en el sillón frente a ella y le dije que necesitábamos hablar de nuevo. Me miró como si no supiera qué esperar. Le puse el sobre la mesa. No lo abrió. Me miró, nerviosa. Le dije que sabía todo, que había contratado a alguien, que tenía las pruebas, que no me interesaba su versión porque ya la había escuchado. Le dije que había ido al abogado, que tenía todo preparado para el divorcio, que solo necesitaba su firma. No lloró. No gritó. Solo bajó la cabeza. Me dijo que no esperaba que llegara a ese punto, que pensó que podríamos superarlo. Le dije que no se podía construir nada sobre una base podrida, que no había posibilidad de reconciliación cuando uno de los dos ya había cruzado ciertas líneas sin retorno. Le di 2 semanas para irse del piso. Le dije que no quería discutir por muebles, ni por cuadros, ni por cosas que al final no significaban nada. Que eligiera lo que quisiera llevarse y se fuera tranquila, sin dramas. Me ofrecí incluso a ayudarla con la mudanza si era necesario. No me movía la rabia en ese momento, solo la necesidad de cerrar esa etapa cuanto antes, de limpiar mi vida de todo lo que ella había contaminado. Después de esa conversación, subí al dormitorio, cerré la puerta con llave y me acosté por primera vez en esa cama con la certeza de que ya no era nuestra, sino solo mía. Ella durmió en el sofá. No volvimos a cruzar palabra en lo que quedó de esa semana. Y mientras ella vivía sus últimos días en ese piso, yo ya estaba planeando cómo empezar de nuevo sin ella. No necesitaba venganza. Solo justicia. Y eso ya lo había conseguido. La siguiente vez que la viera, sería para la última conversación. Porque si algo aprendí de todo esto, es que cerrar bien una historia es tan importante como empezarla con ilusión. Pasaron los días sin ningún sobresalto. Ella evitaba mirarme a los ojos, se movía por la casa en silencio, como si supiera que ya no tenía derecho a estar ahí. Preparaba su café por las mañanas sin decir nada, se duchaba rápido, se encerraba en la habitación para hacer llamadas que ya no se molestaba en disimular. Yo tampoco hablaba. Había alcanzado un estado donde la palabra ya no era necesaria, donde cualquier intento de conversación era una pérdida de tiempo. Teníamos una rutina mecánica de 2 personas que comparten un espacio sin ningún tipo de vínculo. Yo salía a trabajar y volvía tarde, con tal de no cruzármela más de lo justo. Empecé a dormir mejor. No por estar tranquilo, sino por haber aceptado que todo estaba roto y que no tenía sentido insistir en algo que ya no tenía vuelta atrás. En cuanto ella firmara los papeles y se fuera, ese capítulo iba a quedar cerrado, y no iba a haber espacio para segundas oportunidades, ni para recuerdos que estorban, ni para culpas mal gestionadas. Un jueves por la noche, 8 días después de nuestra última conversación seria, me la encontré en el pasillo con una maleta hecha. Estaba lista para irse. Me preguntó si podía hablar conmigo un momento antes de marcharse. Asentí, sin ganas, pero sabiendo que era necesario. Se sentó en el borde del sofá y yo me quedé de pie, apoyado en la pared. Me dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que nunca había querido hacerme daño,
que no tenía una excusa concreta, que todo había sido como una bola que creció sin control. Dijo que había estado confundida, que pensó que necesitaba algo nuevo, que creyó que lo nuestro se había estancado. Le respondí que no me interesaba entender los detalles, que no necesitaba una explicación para justificar lo que había hecho, que si buscaba un perdón no lo iba a encontrar allí. Le dije que no la odiaba, que simplemente ya no era parte de mi vida, que se había borrado a sí misma de mi historia en el momento en que decidió abrir la puerta a otra persona sabiendo que no tenía ningún derecho a hacerlo. Ella agachó la cabeza. No lloró, pero se le notaba rota por dentro. Me dijo que había dejado de ver a Álvaro desde que tuvimos aquella conversación, que había entendido tarde todo lo que había perdido. Me pidió que no le guardara rencor, que no hablara mal de ella a la familia, que no hiciera de esto una guerra. Le dije que eso dependía de ella, que mientras se mantuviera lejos, sin volver a aparecer, sin buscarme para remover cosas que ya estaban enterradas, yo no tenía intención de hacer ruido. Me preguntó si pensaba rehacer mi vida pronto. Me encogí de hombros. Le dije que no era algo que tuviera en mente. Que quería estar solo un tiempo, reencontrarme con mis rutinas, recuperar el control de lo mío. Ella se levantó despacio, con la maleta en una mano y las llaves del piso en la otra. Me las ofreció y yo las tomé sin decir nada. Caminó hasta la puerta, la abrió, se giró una última vez y me dijo, «Lo siento de verdad, Diego». No contesté. Cerró la puerta detrás de ella y se fue. Ese fue el momento exacto en que sentí que la carga empezaba a soltar. No de golpe, pero sí de forma progresiva. Esa noche me senté en el sofá donde ella había estado minutos antes y me quedé ahí un buen rato, sin música, sin tele, sin móvil. Solo con el silencio de una casa que volvía a ser solo mía. No me sentí feliz, tampoco triste. Era algo diferente. Era como volver a respirar después de semanas de estar bajo el agua sin saberlo. Me levanté, recogí los pocos objetos que había dejado, una chaqueta, un libro, un bote de crema en el baño, y los metí en una bolsa. La dejé en el trastero. Al día siguiente cambiaría la cerradura. No por venganza, sino porque no había vuelta atrás y no quería dejar ninguna puerta entreabierta por error. El lunes siguiente volví al despacho del abogado. Firmé todo lo que faltaba, entregué la copia del contrato de alquiler para demostrar que ella ya no vivía allí. Me dijeron que en unas semanas estaría todo resuelto oficialmente. Fue un trámite frío, pero necesario. Salí de allí con una sensación parecida a cuando terminas algo que te ha estado quemando desde dentro durante mucho tiempo. No se trata de alegría, se trata de alivio. Llamé a mi madre para decirle que las cosas con Laura habían terminado definitivamente. No le di detalles. Me preguntó si estaba bien. Le dije que necesitaba un poco de tiempo, pero que ya todo estaba en orden. No insistió. Supo leer entre líneas, como siempre ha hecho. Me ofreció venir a comer ese fin de semana. Le dije que sí. Durante esos días intenté ocupar mi cabeza con otras cosas. Volví al gimnasio, organicé la casa a mi gusto, cambié la distribución del salón, me deshice de cosas que no significaban nada pero que arrastraban recuerdos. Empecé a salir a caminar solo por la noche, sin rumbo, simplemente para estar conmigo mismo. Algunos amigos me escribieron, preguntaron cómo estaba, si quería salir a tomar algo. Les dije que más adelante, que ahora mismo no me apetecía hablar mucho. No me lo tomaron a mal. Sabían que necesitaba mi espacio. Una noche, mientras estaba viendo un partido sin prestarle mucha atención, recibí un mensaje. Era de Álvaro. Solo decía, ¿podemos hablar? No lo borré. No lo respondí. Lo dejé ahí. Al día siguiente me lo encontré en la calle, justo al lado del portal. Se me acercó con cara de disculpa, como si esperara que le partiera la cara en cualquier momento. Me ofreció la mano. No se la tomé.
Me dijo que no sabía cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos, que nunca había querido hacer daño, que todo se había salido de control. Lo miré fijo, sin decir palabra. Me dijo que si quería pegarle, lo entendía. Le respondí que no iba a gastar energía en alguien que no significaba nada. Que él no había sido el problema, que solo había sido la excusa. Que el verdadero error había sido confiar en alguien que no lo merecía, y que él simplemente había estado ahí para aprovecharse. Me dijo que lo sentía. Me encogí de hombros. Le dije que no me interesaba su perdón, que hiciera su vida como quisiera, pero que si volvía a dirigirme la palabra, ahí sí iba a tener un problema. Se fue cabizbajo. No volví a verlo. Me enteré un par de semanas después de que se había mudado. Supongo que no soportó la incomodidad de cruzarme en el ascensor o en el supermercado. Me dio igual. Había conseguido exactamente lo que buscaba, paz. Sin necesidad de escándalos, sin insultos, sin escenas. Había cerrado la puerta de esa historia y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no debía explicarle nada a nadie. Quedaba una última conversación pendiente, pero esa ya no era con Laura ni con nadie más. Era conmigo mismo. Y tenía claro que no iba a dejar ningún cabo suelto. Lo que viene ahora no tiene que ver con rencor ni con castigo. Solo con cerrar bien el círculo. Como debe hacerse cuando uno quiere seguir adelante sin mirar atrás. La última vez que vi a Laura fue en una cafetería cerca del Retiro, un lugar al que solíamos ir cuando las cosas estaban bien, antes de que todo se torciera, antes de que ella se convirtiera en alguien que ya no reconocía, antes de que yo me hartara de tragarme preguntas sin respuesta. Me escribió 3 semanas después de haberse ido del piso. El mensaje era corto y directo, decía que necesitaba hablar conmigo una última vez, que no se trataba de volver ni de pedir perdón, sino de cerrar lo que quedaba pendiente. Dudé en contestarle, no por falta de interés sino porque no estaba seguro de qué más había que decir. Ya estaba todo dicho, todo hecho, todo firmado. Pero al final accedí porque sabía que si no lo hacía, esa conversación quedaría flotando en el aire como algo incompleto, y si algo tenía claro en esta historia es que no quería dejar nada abierto. Cuando llegué, ya estaba sentada en una mesa en la esquina, con un café delante, sin tocar, mirando por la ventana como si estuviera esperando a que algo la salvara. Me acerqué, me vio, sonrió levemente y se puso de pie. Me dio 2 besos que no correspondí, solo me senté y esperé a que empezara. No había nada de hostilidad entre nosotros en ese momento, tampoco cordialidad. Era como si fuéramos 2 desconocidos que compartían un recuerdo en común y que por cortesía decidían hablar antes de borrarse mutuamente. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si seguía en el mismo trabajo. Le dije que sí. Me preguntó si seguía en el piso. Le dije que también. Hizo una pausa, suspiró y dijo que quería dejar las cosas claras, que no podía seguir adelante si no me decía ciertas cosas. Le dije que no hacía falta, que no me debía explicaciones, que cada uno ya había tomado su camino, pero insistió. Me dijo que nunca había planeado traicionarme, que la relación con Álvaro fue algo que empezó como un juego, como una especie de distracción, que se sintió deseada de nuevo, que no supo parar a tiempo, que cuando quiso volver atrás ya estaba demasiado metida. Me dijo que pensó en confesarme todo más de una vez, pero que le daba miedo lo que pudiera pasar, que no quería perder la vida que teníamos, que no era consciente de lo frágil que estaba todo. Me dijo que en ningún momento dejó de quererme, que eso era lo más jodido, que podía estar con otro y aún así pensar en mí. Ahí le paré. Le dije que ya no necesitaba escuchar más eso, que por respeto a ambos, lo mejor era no volver a mezclar sentimientos con hechos. Que si de verdad me quiso, lo que hizo no tenía ninguna lógica, y que si lo que hizo tuvo lógica, entonces el amor no era lo que ella creía. Me miró, asintió lentamente, y bajó la cabeza.
Dijo que estaba intentando empezar de nuevo, que se había ido a vivir a otro barrio, que había pedido el traslado en el trabajo, que ya no tenía contacto con Álvaro. No pregunté si era cierto. Me daba igual. Lo que hiciera con su vida de ahí en adelante ya no era mi problema. Me dijo que sus padres sabían lo que había pasado y que estaban decepcionados, que incluso su hermana había dejado de hablarle desde que se enteró. Me dijo que no buscaba mi aprobación, solo que supiera que estaba asumiendo las consecuencias. Le respondí que me parecía bien, que todos tomamos decisiones y que tarde o temprano hay que pagar por ellas. Me preguntó si algún día podríamos hablar con normalidad, como conocidos. Le dije que no lo sabía, que no guardaba rencor, pero que tampoco me interesaba una amistad. Que había cosas que no se podían rebajar a una conversación casual sin que se sintieran como una burla. Se quedó callada un rato, como esperando que dijera algo más, pero yo solo bebía el café, tranquilo, mirando el reloj de vez en cuando. Al final sacó una pequeña caja del bolso y la dejó sobre la mesa. Dijo que era el reloj que le regalé en nuestro tercer aniversario, que no podía seguir teniéndolo. Le dije que hiciera lo que quisiera, que lo tirara, que lo vendiera, que lo donara. No me importaba. Lo dejó ahí y no insistió. Me agradeció haber venido, dijo que eso la ayudaba a cerrar el capítulo. Asentí. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa para pagar los cafés, y antes de irme le dije que esperaba que no volviera a cometer los mismos errores con nadie más, porque había aprendido a la fuerza que a veces se puede dañar a una persona de forma irreversible sin levantar la voz, sin una pelea, simplemente traicionando su confianza. Ella no dijo nada. Solo se quedó sentada, mirando la caja que acababa de dejar, como si de repente no supiera qué hacer con ella. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Caminé un rato por el parque, sin prisa, sin destino fijo. Respiraba tranquilo, como alguien que ha terminado un trabajo largo, pesado, pero necesario. En ese momento entendí que el dolor no se va de un día para otro, que el recuerdo de lo vivido no desaparece de golpe, pero también entendí que había hecho todo lo que estaba en mi mano para cerrar esa historia con dignidad. No fui perfecto, ni frío, ni calculador. Solo fui honesto con lo que sentía, con lo que sabía que ya no podía recuperar, y con lo que merecía para lo que me quedaba de vida. Lo que vendría después no tenía nombre todavía, pero al menos no arrastraba las mentiras, la culpa y la desconfianza que me habían arruinado esos últimos meses. Volví a casa esa noche y me senté en la cocina a escribir lo que ahora estás leyendo. No para desahogarme, ni para que me den la razón, sino porque quería dejar constancia de cómo, en menos de un mes, se puede pasar de tener una vida aparentemente estable a vivir una realidad completamente nueva. No busco compasión, ni aplausos, ni consejos. Esta historia es solo eso, una historia real de un hombre que decidió no quedarse quieto mientras le destrozaban la vida por dentro. No sé si volveré a enamorarme, ni si confiaré de la misma manera, pero al menos sé que la próxima vez seré más claro conmigo mismo desde el principio, que no dejaré pasar señales, que no me quedaré en silencio por miedo a incomodar. Y sobre todo, que no aceptaré menos de lo que doy. Si algo aprendí de todo esto, es que el tiempo no perdona a los que no toman decisiones.